o para ser mejor, pero esto es imposible. ¿Por qué? Porque dejaría de ser Dios. Porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, Él es perfecto, Él no tiene necesidad eh, de ir perfeccionando o mejorando, porque Él es el que es, Él es todo perfecto. Entonces, hablamos de que su naturaleza, su ser, su esencia no está sujeta a cambio. Él es hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer y hoy. Entonces, estuvimos hablando de que Dios no está sujeto a pasiones como las nuestras, que nosotros somos influenciados externamente por nuestras propias pasiones y esas pasiones nos llevan a tener cambios. Estuvimos hablando un poco creo que entramos con el tema del amor, que cuando uno ve bueno, en este caso los que estamos casados, los que estamos enamorados, vimos a nuestra pareja y nos impactó y eso por dentro nos sedujo, etcétera. O sea, de una forma externa fuimos movidos, fuimos influenciados. Pero Dios no tiene pasiones como las nuestras. Dios no es influenciado externamente por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque si Dios es influenciado externamente por el hombre, eso llevaría a Dios estar cambiando los planes y los propósitos que Él ha establecido. O sea, lo que Dios ha establecido desde antes de todas las cosas ha de llevarse a cabo como Él lo ha dicho. Si Dios no tiene un plan establecido, si Dios no ha decretado cómo han de suceder todas las cosas, Dios constantemente tendría que estar haciendo ajustes. Tendría que estar cambiando los planes de acuerdo a la voluntad del hombre. Pero en este caso lo que prevalece es que la voluntad de Dios. Y hemos estado explicando cómo es que esos cambios se producen en el ambiente del contexto de la creación, no en Dios. Y hablamos de que Dios ha establecido de que si el hombre peca, es castigado y es condenado. Si el hombre obedece, tiene vida eterna y por lo tanto no es castigado ni es condenado. Que el hombre es el que se mueve en un sentido legal. O sea, el hombre está de este lado, o está en bendición o está en maldición. Y Dios ha establecido las reglas, las condiciones, pero cuando una persona sale del estado de condenación, de la ira de Dios, y pasa al estado de la gracia, de perdón y de vida eterna, hay un cambio en el trato por parte de Dios hacia ese hombre, hacia esa persona. Pero, ¿dónde estuvo el cambio? ¿En Dios o en la posición legal del hombre? En la posición legal del hombre. ¿En Dios hubo algún cambio? No, porque Dios ha establecido cómo tratar con el hombre. Si estás aquí, recibes esto. Si estás acá, recibes esto. Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo, pero el hombre es el que hace un movimiento legal de un lado hacia el otro. Si estás bajo la ira, te viene esto. Si estás bajo la bendición, te viene esto. Y hermano, estuvimos hablando también el tema de Adán y Eva con el pecado. Dios siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, Él sabía que el hombre iba a pecar, sí. Que Adán y Eva iba a pecar, sí. Ahorita hablábamos, ¿por qué Dios, sabiendo eso, no lo evitó? ¿Por qué Dios, sabiendo eso, no evitó que el pecado, la maldad, el sufrimiento, el dolor entrara a la humanidad? ¿Y eso tomó de sorpresa a Dios? No. Pero creo que parte de eso lo vimos en el tema de la soberanía de Dios. Ahora, estuvimos hablando acerca de lo que es el teísmo abierto, de que usted puede influenciar las decisiones que Dios toma. Estuvimos hablando de, bueno, lo que hablamos, la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios. Estuvimos viendo
una respuesta clásica de la inmutabilidad y la impasibilidad de Dios, Dios sin pasiones, lo que estamos hablando ahora. Estuvimos viendo la clase anterior de algunos textos donde se habla de la inmutabilidad de Dios y se habla de la mutabilidad de Dios, que para ambos lados hay. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Desde ese punto de vista nosotros podemos defender que Dios no cambia, Dios no muta, Él no miente y no se arrepiente. Pero lo vimos en contraste con Génesis capítulo 6, verso 6, cuando dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Entonces vemos dos textos que parece que se contradicen. Dicen que Dios no se arrepiente ni es hombre. Hermano, perdón, hoy vamos a comenzar la escuela bíblica de los niños y se me había olvidado. Y vamos a hacerlo acá en este saloncito. Si quieren pueden pasar todos los chicos allá con la hermana Indira. Entonces estuvimos hablando de que hay textos que dicen que Dios se arrepiente y otros que dicen que Dios no se arrepiente. ¿Y cómo interpretamos esos textos a la luz de las Escrituras? ¿Hay algún error o Dios cambia o qué podemos decir con relación a estas cosas? Estuvimos hablando de un lenguaje que el antropomorfismo y el antropopatismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Algunos que nos recuerden. A Dios se le asignan partes humanas, como si Dios fuera un humano, como si Dios tuviera manos, como si Dios tuviera piernas, como si Dios tuviera cabeza, etc. Pero sabemos que la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás y Dios es espíritu. O sea, asignarle a Dios partes humanas. Y estuvimos hablando de antropopatismo. ¿Qué era el antropopatismo? Que se le atribuye emociones, pasiones como las nuestras, aunque no las tiene. Pero ¿por qué se usa ese lenguaje? Para que nosotros podamos entenderlo, para que nosotros podamos comprenderlo. Entonces estuvimos viendo muchas otras cosas, pero bueno, para ir terminando esta parte, la inmutabilidad de Dios es una enseñanza o una doctrina ortodoxa, o sea, es confesional de la iglesia. No es algo que apareció de la nada. Cuando se habla de la inmutabilidad, se está hablando de una doctrina que la iglesia siempre ha confesado. Cuando uno mira, hermanos, que hay religiones y hay enseñanza donde se muestra como que el hombre puede influenciar las decisiones de Dios y como que el hombre puede cambiar a Dios de acuerdo a la obra que el hombre hace, sin tener en cuenta la doctrina de la inmutabilidad, estamos creando un Dios a nuestra imagen o a nuestra semejanza. Y por eso muchas veces se estimula a la obra del hombre para impresionar a Dios. Y se estimula la obediencia desde un punto de vista errado. O sea, tenemos que obedecerle porque Dios ha establecido que en la obediencia que hay, hermanos, hay bendición. Y en la desobediencia hay castigo. Pero muchas veces pensamos que el obedecer a Dios o obedecer sus mandamientos lo vamos a impresionar. Oh, yo voy a hacer que Dios se ría.
No, yo voy a hacer que Dios se mueva. No, yo voy a hacer que Dios haga esto, que Dios haga lo otro. Como si Dios estuviera a la orden de lo que nosotros le decimos a Él. No, ya Él ha establecido todo. Nosotros somos los que tenemos que obedecer a lo que Él ha mandado a través de su palabra. Y el hacer eso es lo que va a traer ¿qué? Las consecuencias a nuestra vida, sean negativas o sean positivas. Pero, ok, cuando nosotros vemos la confesión de Westminster, dice: no hay sino un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en ser y perfección e inmutable. Esto lo ha confesado la Iglesia desde siempre. Cuando vemos la Confesión Bautista de Londres de 1689, dice: el Señor nuestro Dios es Dios único, sin cuerpo, miembro ni pasiones e inmutable. Y cuando vemos la Confesión belga de los Países Bajos, dice: Dios es eterno, incomprensible, invisible, inmutable e infinito. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esta doctrina de la inmutabilidad de Dios, la impasibilidad de Dios, es algo que siempre la Iglesia ha confesado. Siempre la Iglesia ha enseñado. Y lo ha enseñado desde un punto de vista clásico. ¿En qué? En que Dios no cambia. Eso no quiere decir de que Dios sea un palo, o sea, de que Dios no sienta, de que Dios no ame. Y cuando hablamos de que Dios no sienta, no significa que Él lo afecta a las cosas externas, no, es que Dios ama porque Él es el amor que perfecto. El gozo, la alegría, la felicidad, nosotros la tenemos como una reacción externa también a las cosas que nos suceden. Pero en Dios todo es aceidad, o sea, Él se satisface de sí mismo. Hermano, y si Dios se satisface de sí mismo, como creo que Oscar enseñaba acerca de la soledad de Dios, o sea, Dios antes de crear al hombre, Él estaba solo. Y Dios era completo, ¿sí? En sí mismo. ¿Cómo? En sí mismo. ¿Existías tú y yo? No existía. Dios era pleno. Cuando nos creó, Dios nos creó por necesidad, por estar acompañado. No. Es más, Él no nos ha podido crear y Él sigue siendo Dios y perfecto. Ahora, cuando entendemos eso de que fuimos creados, ¿cuál es el sentido de haber sido creados nosotros? Es un acto de pura gracia, de pura misericordia, que Dios nos permitió que nosotros existiéramos. Por lo tanto, la Biblia dice: si amamos a Dios, cumplimos ¿qué? Sus mandamientos, guardamos su palabra. Y el Señor dice: y el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Entonces Dios nos crea para Él estar con nosotros o nosotros estar con Él. Piensen en eso, hermano. Ahora, otro tema para ir terminando ya esta parte, es un repaso de lo que ya hemos hablado anteriormente, es las implicaciones teológicas de esta doctrina. Y aquí sí viene algo muy importante, hermano. Miren, la confianza en la oración. Oramos a un Dios cuyo carácter y promesas no fluctúan, o sea, no cambian. Las promesas de Dios siguen siendo las mismas. El carácter de Dios sigue siendo las mismas. Ahora, la oración no cambia a Dios. Y aquí es donde muchas veces comienzan las discusiones. Pero yo he visto en la Biblia que hay personas que han orado y Dios cambió la forma de actuar. Dice que, bueno, ya lo hablamos en las clases anteriores, que Dios iba a destruir a Nínive. Y Nínive se arrepintió y Dios se arrepintió de no destruirlos. O sea que la oración sí cambió lo que Dios iba a efectuar. Y desde allí, hermano, comenzamos a hacer deducciones desde nosotros hacia Dios. Ya viste que la oración sí puede cambiar a Dios. Y hemos hablado ya lo que es el significado de Dios arrepentirse. Pero la oración no cambia a Dios.
Dios ha establecido cómo responder las oraciones. Pero sí nos alinea con sus propósitos eternos. Entonces, la confianza que tenemos en la oración a través de la doctrina de la inmutabilidad es que Dios no va a cambiar por causa de nuestra oración. Pero Dios sí va a llevar a cabo sus santos propósitos establecidos desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Hemos hablado de los actos de contingencia, ¿no? ¿Qué son los actos de contingencia? Que puede que algo suceda o no suceda. Y ya hemos explicado esa parte. ¿Qué pasa si pecamos? El castigo. Si pecamos, Dios que ha establecido, ok. ¿Ven? ¿Qué dice nuestra confesión de pecado? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Dios lo perdona. ¿Esa oración cambió a Dios? No. Dios sigue siendo el mismo. Pero como Dios estableció cómo perdonar el pecado, y es a través de confesarlo, esa oración Dios la contesta porque es conforme a su voluntad y a lo que Él ha establecido. Hermanos, ¿se acuerdan de otra oración que Dios haya contestado que hubiese parecido como que Dios hubiese cambiado? Sí, hermano. Dios nos habla bueno, les habló de una manera antropomórfica, como dice usted, cuando el Señor llamó a Moisés, y parece como que hay algún tipo de contradicción porque dice, me acordé, me acordé de mi pueblo, y luego dice, he oído sus aflicciones y sus oraciones, así que yo lo voy a sacar. Pero si miramos toda la escritura, era una promesa de que el pueblo estuviera ahí, pero él mismo lo iba a sacar. O sea, pero era una manera que nos está hablando cómo iban a suceder las cosas. Y vemos otra cosa también donde Dios no cambia en el libro de Ruth. El libro de Ruth pareciera como que en los 3 días de ayuno de todo el pueblo, igual que en Nínive, Dios no nos está escuchando y mira que nos van a acabar, nos van a matar. Y el rey, representando a Dios, habiendo hecho un decreto que él mismo ya no podía hacerlo para atrás, sino que mandó al pueblo de Israel que se defendiera, porque él no podía decir, ya dando ese decreto de que tenían que acabar con todos los judíos, él mismo dijo, ¿saben qué? Yo no puedo borrar ese decreto, lo que está establecido está establecido, representando a Dios que lo que Dios ya ha mandado, él no puede retraerse de esa manera. Y no es que los judíos en ese momento, es la responsabilidad del humano en orar a Dios, ser Dios ser su ayuda. Así es, hermano. Y es que eso es lo que nos da la doctrina de la inmutabilidad, nos da la seguridad a la oración. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. Es como el tema, hermanos, de la voluntad de Dios hacia nosotros. Hay cosas que desconocemos. ¿En qué sentido? Como hablamos que del Señor, ¿será que es tu voluntad que yo me mude para acá o me quede por allá? El Señor muchas veces nos va a decir, sí, hazlo. No, no lo hagas. Hay temas que son del sentido común, del sentido de la razón, que es una responsabilidad que tú y yo tenemos que tomar. Es como el tema del trabajo, lo que hablamos que día, que hay un hospital que dice, se necesita un driver, se necesita un médico cardiovascular. Dice, no, yo voy a aplicar de cardiovascular, pero sin haber estudiado ni medicina, pero sí tiene una licencia para manejar. Señor, ¿cuál de los dos cojo? ¿Cuál de los dos vas a coger? Cogerle conducir, ¿qué te vas a poner? Está inventando que es el sentido común, es el sentido de la razón. Y Dios nos las dio
para tomar esas decisiones concernientes a temas terrenales aquí en la tierra. Pero que debemos de orar a Dios. Señor, guíame. Señor, no sé cuál es la voluntad tuya. Tengo 2, 3 trabajos que necesitan choferes. Yo creo que este me queda como a 2 horas. Este me queda como a 1 hora. Este me queda como a media hora. ¿Cuál escojo? Pues, ¿cuál más vas a escoger? No, el que me queda más cerca me pagan menos. Pero el que me queda más lejos me pagan más. Entonces, ¿cuál vas a escoger? Es un tema de pensar y de razonar. Pero que en todo Dios está allí porque estamos orándole al Señor. Pero hay temas que están en el secreto de Él para nuestra vida. Pero hay otros que su voluntad sí es expresa. Señor, ¿será que puedo echar una mentira aquí? ¿Es de la razón? No, es un mandato expreso. No mientas, porque las Escrituras dicen no mentir. ¿Será que puedo asesinar a alguien? No matarás. Y así, hermano. Pero ok, la confianza que tenemos en esto es la inmutabilidad de Dios. Ahora, para terminar ya esta parte, y ya me faltan 5 minutos, en el tema de la inmutabilidad es la seguridad de la salvación. Dice, los decretos salvíficos de Dios son irrevocables. La perseverancia de los santos descansa en la inmutabilidad del pacto de gracia. Miren, cuando hablamos de elección, estamos hablando de personas determinadas que Dios conoce por su nombre. En el arminianismo se habla de una elección, creo que hemos hablado de una elección numérica. O sea, Dios ha establecido X números, pero y ese número se tiene que llenar, pero no está determinado por las personas. ¿Por qué? Porque como es una decisión libre de cada cual en su libre albedrío, ellos deciden quiénes son salvos y quiénes no. Entonces, es una elección donde hay un número, porque todos aceptan que hay un número, pero es un número abierto, pero no determinado para cada una de las personas. La Biblia nos dice que Él llamó y nos llama por el nombre. Y la elección es una elección basada en cada uno de nuestros nombres. Dios conoce a los que Él llama. Hay una elección, hay un número, pero no es a la libre voluntad tu elección o libre albedrío de que el hombre acepte o no acepte. Ok, hay 10 cupos, vengan 10 para acá. ¿Aceptan a Cristo? No, ok, esos 10 cupos siguen vacíos. Oh, allá vienen 5, ok, ahí, no, aquí 2 si aceptamos a Cristo, ok, aquí entran 2 y quedan 8 cupos libres. Así es como piensa el arminianismo con relación a la elección. ¿Cómo nos muestran las Escrituras? Hay 10 cupos, pero esos 10 cupos ya están asignados a personas específicas. ¿Cómo, Albert? Desde antes de la creación. Sí, desde antes de la fundación del mundo. Inclusive, hay un texto de Hechos que dice, y fueron, ¿cómo que si fueron salvos los que iban a ser? ¿Cómo? Iban a ser salvos los que habían sido algo así. separados para vida eterna. O sea, ¿por qué? Ellos fueron salvos porque fueron separados para vida eterna. No fueron separados para vida eterna y después fueron salvos. Creo que dice Palmer en su libro La Doctrina de la Gracia. Él dice, hay una salvación y esa salvación no fue lo que provocó que ellos fuesen separados. No. Ellos fueron salvos porque previamente allá habían sido ¿qué? Separados. Entonces tú y yo no somos separados cuando somos salvos. Tú y yo ya hemos sido salvos. Ya tú y yo hemos sido separados. Y como hemos sido separados por Dios, es que llegamos
a conocerlo. Por eso, hermano, la inmutabilidad de Dios en la salvación no cambia. El que Él destinó salvar desde antes de la fundación del mundo es el mismo que va a salvar en el tiempo y lo va a preservar hasta la gloria. Esto va unido a lo que el Señor dice, que nadie las arrebatará de su mano. ¿Qué pasa si el Señor pierde una oveja? Dice, creo que Juan dice, y nadie, esta es la voluntad del Padre, que todo lo que Él me dio, ninguna se pierda. Hermano, ¿qué sucede si una de las ovejas que el Padre le dio al Hijo se pierde? No hizo la voluntad de Dios, no hizo la voluntad del Padre. ¿Usted cree que Cristo? Imposible que Él no haga la voluntad del Padre. Y esa es la seguridad de la inmutabilidad. Las ovejas que el Padre le entregó al Hijo, Él no va a perder ninguna, dice la Biblia. Pero ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, es más, dice, mis ovejas, ya tiene unas ovejas. Y Él conoce, y el Señor dice, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. El Señor conoce a sus ovejas, a todas, inclusive desde antes que lleguen a la salvación. ¿Por qué? Porque fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la doctrina de la inmutabilidad nos deja ver que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el final. Mira, si el Señor ya comenzó la buena obra aquí, Él no la va a abortar. Dios no aborta. Dice que Él la perfeccionará, Él no la va a dejar y nada. Pero bueno, hermano, hasta aquí llegamos para no aburrirlos. Si alguno tiene algo que aportar, que decir, que aclarar, alguna pregunta, bien pueda en este pequeño espacio que tenemos. Si necesita escuchar anteriormente, ahí están en Facebook algunas otras cosas que no hemos dicho hoy. A la una, a las dos, a las tres. Bueno, hermano, vamos a tener un receso. Podemos pasar a comer algo y estaremos con el tema del sermón.